Hola, soy Pedro Torrescano del grupo de laboratorio G4 de Lógica y voy a realizar la presentación del ensayo. El tema elegido es Historia de la lógica en la época medieval. Antes de empezar, quiero aclarar que visitaremos el periodo anterior de cada una de las escuelas que vamos a tratar para conocer mejor el contexto en el que estaban en la época medieval. La lógica en la antigua India estaba basado en un sistema orientado a la investigación y el razonamiento de los conocimientos adquiridos por la observación y el testimonio verbal. Este sistema derivó al principio en otro que estaba orientado a la inductiva de la inferencia, es decir, que la información contenida en la conclusión iba más allá de la información que contenía las premisas. Para ellos, era posible que los argumentos inductivos fallaran por ser verdaderas sus premisas y falsas las conclusiones al generalizarse el valor de estas premisas. Esta primera fase evolucionó hacia otra en donde se hacía un tratamiento diferente a las premisas y a la conclusión. Esta fase se conoce como la fase deductiva del razonamiento y nos dice que una deducción razonada válida nos indica que es imposible que sean verdaderas todas las premisas y la conclusión falsa, ya que la información que contiene la conclusión está almacenada previamente en las premisas. Con la llegada de Buda y la filosofía budista idealista y la fundación del camino intermedio, creado por Nagarjuna, nació una oposición a este sistema. En la época medieval, la lógica budista en la India alcanzó su mayor esplendor con Dijnana y sobre todo con su sucesor Dhammakirti. En esta época son muy destacables dos obras: La rueda de la razón lógica, donde se estudia la implicación lógica, nos indica que la verdad de A lleva unida a la verdad de B, pero que A debe tomarse como una afirmación de A y B como una afirmación de B. Otra obra destacable es el Compendio sobre el conocimiento válido. En él se definen las bases de la lógica budista y se ofrece una nueva visión del concepto de percepción, definido como el conocimiento libre compuesto solo de sensación pura. La lógica en la antigua China estuvo marcada por las enseñanzas del pensador Confucio, que creó la escuela moísta. El maestro Mo, su sucesor, promovió una filosofía de amor universal, la cual no se basaba en las creencias tradicionales, ya que se pensaba que en algunos casos era poco fiable. Cuando la dinastía Qin llegó al poder, todo el estudio y la investigación en materia de lógica desapareció. Esto se debió a que su forma de gobierno era muy rígida, basada en el legismo, que se puede definir como una filosofía política que mantiene la regla de la ley. Tras la caída del gobierno de la dinastía Qin, el legismo se fue diluyendo hasta la llegada al poder de la dinastía Han, que adoptó el taoísmo y el confucianismo como doctrina oficial, las cuales permanecieron hasta el siglo XX. Ya en la época medieval, en la era imperial china, durante el reinado de la dinastía Tong, se permitió la entrada del budismo procedente de la India y todos los estudios asociados a ella. Años más tarde, con la aparición del neoconfucianismo, se restableció el confucianismo con características del budismo, el taoísmo y el legismo. Esta actitud filosófica se popularizó años más tarde durante el reinado de la dinastía Ming. La influencia del taoísmo y del confucianismo se puede describir en la población como un desdoblamiento de personalidad, siendo responsables en su vida laboral y más volcados a la imaginación y a la libre creación en su tiempo libre. En la antigua Grecia encontramos dos escuelas lógicas con pensamientos opuestos entre ellas. El estoicismo, con origen en las obras de Euclides de Megara, en las que centra su trabajo en la aplicación de la lógica proposicional, que es un sistema formado por proposiciones unidas por conectivas, y estas, a su vez, forman proposiciones de mayor tamaño. Por otro lado se encontraba la peripatética, que su origen está en las obras de Aristóteles, conocidas como organón o instrumento,
En ella se definió la lógica como sistema por primera vez y se estableció el uso del silogismo. El silogismo está compuesto por dos premisas y una conclusión derivada de las dos premisas. La lógica en el mundo islámico tuvo su mayor auge en la Alta Edad Media. Tras morir Mahoma, que fue el creador del mundo islámico, se estableció una aproximación a la lógica mediante el Kalam. Es la ciencia religiosa del Islam que se dedica a buscar principios teológicos mediante la dialéctica. El Kalam, con el paso del tiempo, fue desplazado por la entrada de los escritos y los estudios lógicos de la antigua Grecia. A partir de este momento nos encontramos con dos fases en el estudio de la lógica en el mundo islámico. En un primer momento tuvo gran auge el estudio de los escritos de la obra de Aristóteles, su Organón, por parte de la escuela Mutasili. Lógicos reconocidos históricamente como Averroes, Al-Farabi, Avicena, Al-Ghazali, comentaron, corrigieron, sistematizaron y criticaron los escritos aristotélicos. Tras esta primera fase, los pensadores islámicos comienzan a crear sus propias obras, sentando las bases de lo que posteriormente se conocería como lógica islámica. Las principales áreas de estudio a las que se dedicaron son las siguientes: creación de modelos formales de inferencia y su valoración. Crean expresiones bien construidas en un lenguaje formal que, al ser relacionadas, permiten trazar una línea lógica y deducirse la verdad o falsedad de las proposiciones expresadas. Filosofía del lenguaje. Estudian la lengua en sus aspectos más generales y fundamentales, basándose en métodos no empíricos como experimentos mentales para llegar a conclusiones. Estudios epistemológicos. Partiendo del conocimiento científico, abordan problemas como circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas para llegar al mencionado conocimiento científico. Entre todos los escritores islámicos destaca la obra de Avicena, que avanzó en la enseñanza del silogismo hipotético y la lógica inductiva modo temporal. En la Alta Edad Media, las obras de Boecio y Aristóteles fueron las bases para el conocimiento de la lógica antigua. En este periodo, el estudio de la lógica era bastante escaso y tenía un carácter eclesiástico. En esta época destacaron varios autores. Alcuino de York, que fue el primero que aportó un tratado medieval de lógica, conocido como la dialéctica, su dialéctica. Esta obra fue redactada para ser usada como base para la educación. Consiste en un diálogo entre él mismo y Carlomagno, donde el emperador responde a las preguntas con bastante genialidad. Otro autor destacable es Juan Escoto de Erigena, que fue el primer autor que usó el silogismo como razonamiento, algo que era bastante inusual en aquella época. Garland, el computista, en su dialéctica trata temas que no son muy cercanos a la lógica de la época y expone un debate acerca de la veracidad de los conceptos universales que estaban aceptados. Los moderni elaboraron tesis cercanas a la obra del computista, donde acabarían por rechazar la teoría aristotélica. En aquella época estas nuevas teorías distaban bastante de la doctrina de la Trinidad, por lo que se produjeron bastantes censuras y condenas. En la Baja Edad Media Europea, con el redescubrimiento de la lógica aristotélica, se desarrolló una labor de adecuación de esta a las enseñanzas cristianas. El trabajo sobre la obra de Aristóteles fue de tal calibre que se llegaron a añadir partes de la lógica estoica a la aristotélica. También hubo autores como Pedro Abelardo o la escuela de los moderni que trataron con los conceptos universales, lo cual desató una polémica con la Iglesia cristiana, llegando San Anselmo a tachar a los moderni de herejes de la dialéctica. En la corriente clásica destacan autores como Santo Tomás, San Alberto o Pedro Hispano. Este escribió su Tractatus, que fue bastante conocido en Europa durante siglos. Otro autor destacado fue Duns Scoto. Formuló su ley donde indica que si algo implica su negación, de ello se sigue cualquier cosa. En el siglo XV, la tradición alcanzó el máximo con obras como las de Occam,
donde se formularon las leyes que posteriormente se conocieron como leyes de Morgan. Y hasta aquí la presentación.